por lo que pasó con Eduardo Navas, el productor de Hechos de Canal 12. Perdió la batalla y bueno, es un primer caso de forma precisa que se conoce en el medio periodístico. Es difícil, estamos en un momento alto de contagios, ministro, y uno puede ver calles muy saturadas de vehículos. ¿Cuál es la reflexión con la que podemos iniciar esta mañana de lunes sobre el impacto de la pandemia? Sí, la verdad que mi más sentido pésame para la familia del periodista, para los amigos y todas las personas que conocían y el gremio en general. Es algo que nosotros no queremos que ocurra. Lamentablemente la pérdida de una persona es algo que hemos tratado de evitar desde el principio, porque esta enfermedad tiene un grado de letalidad, ¿verdad? Y de alguna manera, por eso es que nosotros hemos trabajado desde el principio para poder evitar que se den contagios y a pesar de eso, todavía hay personas que no están siguiendo las recomendaciones, se pueden ver las calles saturadas de vehículos en estos momentos. De alguna manera, si nosotros no tomamos las medidas sanitarias, si no de alguna manera garantizamos el hecho de no tener contacto con otra persona, tener mascarilla, alcohol gel y todas las medidas sanitarias, podemos contraer esta enfermedad y de alguna manera uno no sabe, pues más o menos el 80% de las personas son asintomáticas, pero hay un 20% que sí tienen síntomas y esas personas de alguna manera pueden llegar a sufrir complicaciones y eso provoca al final que es la muerte, ¿verdad? Es algo que queremos evitar, pero la única forma que podemos evitar el alto contagio es que todos tomemos las medidas pertinentes. Si no es necesario salir, pues lo mejor es no salir, quedarse en casa. Queremos evitar la muerte. Obviamente ahorita como gobierno se nos han reducido la capacidad para poder hacer algunas cosas y simplemente estamos administrando hospitales por la Sala de lo Constitucional, por la Asamblea Legislativa y todos los bloqueos que hemos sufrido de alguna manera, pero a pesar de eso nosotros seguimos trabajando, estamos haciendo diferentes cosas. Bueno, nosotros comenzamos a mejorar los hospitales. Ayer inauguramos el hospital en Cifco, el hospital Eso le iba a Salvador. preguntar, ministro. ¿Qué es lo que se inaugura ayer? ¿Una primera fase que comprende qué, ministro? Sí, bueno, el proyecto de Cifco lo hemos dividido en 3 fases. Nosotros hemos trabajado ya arduamente para poder tener 1000 unidades de cuidados intensivos, que eso es 1000 camas de unidades de cuidados intensivos, que es lo que vamos a tener en las instalaciones de Cifco. En total, para ser precisos, son 1064 camas UCI las que vamos a tener solo en las instalaciones, más 1200 que vamos a tener en el edificio, que es la fase 3 del proyecto. El que está estará en el parqueo externo. Que estará en el parqueo externo. Uh-huh. La fase 1 cuenta con 400 camas UCI, que es lo que se inauguró el día de ayer. Esto cuenta con diferentes cosas, no solo son las camas. De hecho, se ven las fotos y son hospitales de primer mundo, algo que nunca había tenido nuestro país. Ahora sí lo tiene porque ahora el dinero de verdad llega al pueblo salvadoreño, a la gente más pobre, porque normalmente ahorita se va a utilizar para la pandemia, pero los hospitales públicos siempre han sido para las personas que tienen menos recursos. De hecho, las personas que tienen normalmente clase media o clase alta va a los hospitales privados, no va a los hospitales públicos. Pero esto es para la gente que nunca ha tenido nada, la que por años ha sido olvidada por los gobiernos, pero que ahora les estamos dando dignidad con este hospital. La fase 1 de Cifco cuenta con diferentes áreas, no solo son los pabellones, sino que son diferentes sectores, salones que se han habilitado. Una son las UCI, hemos tomado el pabellón centroamericano, una parte del pabellón centroamericano como Cifco 1 y el Salón 1 Internacional, donde ahí tenemos ahorita las 400 camas UCI. Y dice usted que estas camas, ministros, están acondicionadas con el equipo que se requiere también. Con el equipo necesario, porque alguien puede decir, bueno, porque una de las cosas que nos decían es, bueno, ¿y por qué no solo pintan y ponen las camas y llevan a los pacientes? Lo que pasa es que, y te digo, hay muchos países que solo han puesto camas nada más y tienen a las personas ahí, pero nosotros no solo queríamos contener el virus, porque eso solo es contención. Es decir, nosotros pusimos camas en hoteles y llevamos a gente ahí para contener el virus y que no se siguiera propagando. Pero nosotros no queremos contener nada más el virus, queremos salvar vidas también.
y teníamos que garantizar toda una infraestructura necesaria para poder hacerlo, para poder atender a esos pacientes que necesitan un ventilador. Entonces construimos toda una infraestructura, tuvimos que cambiar el piso, lo cambiamos por piso epóxico, que son medidas sanitarias que se toman, ¿verdad? Ya la norma que piden una infraestructura hospitalaria. El piso epóxico lo que garantiza es que no hayan bacterias y virus que se puedan contraer. Hay una curva sanitaria también y se puede desinfectar con facilidad. Todas las paredes, prácticamente hicimos una reconstrucción total del espacio porque todas las paredes llevan tuberías de cobre. Son 14 kilómetros de tuberías de cobre que van conectadas a una red de oxígeno que al final está conectada con 2 tanques de 15 metros de altura y que tienen, cada tanque tiene la capacidad, son tanques que tienen la capacidad de 15.000 galones de oxígeno líquido. Y esto va a garantizar el suministro del oxígeno para todos los pacientes, y también están los aires médicos que también de alguna manera están instalados también con una serie de tuberías de 14 kilómetros también. Estos 14 kilómetros de tubería de aires médicos recorren el área del pabellón internacional 1 y de parte del pabellón centroamericano. Y de parte del pabellón centroamericano. Entonces, todo esto está detrás de las paredes, no se logra visualizar, pero y terminan con un toma, con una conexión, ¿verdad? Entonces alguien cuando ve la foto puede ver solo el toma, pero en realidad es toda una serie de tuberías las que está. Por ejemplo, los tanques de oxígeno se tuvieron que fabricar porque no había en Centroamérica ni en otro país con esa capacidad, porque queríamos garantizar tener 1000 camas UCI, 1000 camas de unidades de cuidados intensivos. Entonces, para poder garantizar esta capacidad, se tuvieron que fabricar. Por ejemplo, los tanques de oxígeno se fabricaron en México, se importaron, se trajeron para acá, en México, porque ahí está la fábrica de Infrasal, en este caso, que fue la empresa que al final resultó adjudicada en el proceso, ¿verdad? También, por ejemplo, todo el sistema eléctrico se tuvo que adecuar para poder garantizar la atención de todos estos pacientes que vamos a tener en el Hospital El Salvador. Tuvimos que fabricar en Estados Unidos, se tuvieron que fabricar paneles de aislamiento específicos para este proyecto porque no había en ningún otro país. Se tuvieron que fabricar y después de la fabricación se importaron de Estados Unidos. ¿Estos paneles de aislamiento están incluidos también en esta primera etapa? Sí, son más de 60 paneles de aislamiento los que se encuentran en las instalaciones de CIFCO. Para garantizar todo el suministro eléctrico de todas las camas hospitalarias que vamos a tener en los distintos pabellones. Solo, como te menciono, en el pabellón centroamericano y en el Salón Internacional vamos a tener 1064 camas UCI. Pero van a comenzar a funcionar, ministro, esta semana solo 400. Ahorita, que es la primera fase que acabamos de inaugurar, que son 400, pero la infraestructura como tal ya está, de hecho la infraestructura ya está montada. Sí, capacidad, por ejemplo, que decía usted de 15.000 galones de oxígeno, es para todo el proyecto de las 1000 camas. Para todo el proyecto de las 1064 camas, incluso puede tener para mayor camas si después queremos tener una expansión en el lugar, se puede hacer, ¿verdad? Entonces, se tuvieron que mandar a fabricar los paneles de aislamiento. Hay un equipo de aires acondicionados que no es el aire acondicionado normal, tiene 12 cambios de aire. Esto garantiza de alguna manera incluso que los virus, por ejemplo, o cualquier bacteria puede ser extraída. Es decir, hay un proceso de filtro en el equipo de aire. No es un equipo de aire tradicional, sino que es un equipo de aire que cumple toda la normativa hospitalaria que se pide para poder construir hospitales en nuestro país. Y al final la normativa hospitalaria nunca se ha cumplido, ¿verdad? Si podemos ver fotos de cómo nos dejaron los hospitales, eso no cumple ninguna medida ni ninguna norma hospitalaria para poder construir una infraestructura. Ahora sí, ahora estamos garantizando un hospital de primer mundo, con equipos de primer mundo. Entonces, los equipos de aire acondicionados también se tuvieron que fabricar. Una parte se importaron de Colombia. ¿Y por qué de Colombia? Porque ahí estaba la fábrica, por ejemplo. Entonces... ¿Y esto se logró, ministro? Estas compras sí se pudieron hacer en el marco de la ley de emergencia, como usted nos decía. Y estas compras en este momento ya no se puede más, ¿verdad? Estas compras se hicieron en el marco de la ley de emergencia.
Ahorita podemos hacer compras, pero bajo la ley LACAP. Bajo la ley LACAP implica que un proceso de licitación tenemos que esperar en un proceso normal al menos 30 días para poder presentar ofertas, que es lo que pide, ¿verdad? La ley LACAP. A menos que sea un proceso de contratación directa con calificativo de urgente, pero que obviamente nosotros incluso en este marco de la emergencia garantizamos la participación de diferentes empresas, invitamos a empresas en cada uno de los proyectos para que pudieran al final tomar la mejor decisión y adjudicar a la empresa que cumplía con todos los requerimientos técnicos básicos. Pero bueno, tuvimos que comprar los equipos de aire que pudieran garantizar, es decir, eso de alguna manera implica tiempo, pero no solo es el tiempo de la importación y fabricación de los equipos, sino que también toda la serie de infraestructura que hay que hacer. La obra civil al final es la que incluso llevaba menor tiempo, las tuberías de cobre había que importarlas, es decir, varias cosas, incluso por ejemplo las luminarias que se han colocado cumplen toda la normativa hospitalaria para poder garantizarnos, son luces LED especiales que se han colocado en la cabecera, que se han colocado en el cielo falso que se puso para poder de alguna manera garantizar que se cumpla todo. Entonces, adicional todos los equipos que se han comprado, ventiladores mecánicos, los monitores, las camas y todos los demás equipos que de alguna manera se necesitan para poder garantizar la atención, y no solo los equipos, sino que también los insumos que se requieren, ¿verdad? Y las áreas, esta CIFCO 1, ministro, por ejemplo, ¿va a atender solo a pacientes en estado crítico o incluye otras áreas para intermedios? Sí, bueno, nosotros hemos habilitado la infraestructura para que sean camas UCI. Al final, el Ministerio de Salud determina si, digamos, esta cama hospitalaria la ocupo para pacientes de cuidados especiales, o pacientes, por ejemplo, intermedios, o pacientes que necesitan otro tipo de cuidado más intensivo, ¿verdad? Pero nosotros la infraestructura como tal hemos garantizado para que sean más de 1000 camas UCI. Eso es lo que hemos garantizado. Ya el uso que se le va a dar o cómo se va a dividir el cuidado de cada paciente, eso ya lo va a determinar el Ministerio de Salud. Sí, yo le preguntaba por todas estas características, como usted nos dice, la tubería, las conexiones que se han hecho, ministro. El CIFCO 1, ¿cuándo comenzará a funcionar? CIFCO 1, entiendo yo que ahorita lo que están haciendo, que parte del Hospital Nacional San Rafael se va a pasar, bueno, el equipo que está ahí, el equipo élite, como dijo ayer el presidente, va a pasar a las instalaciones de CIFCO con los pacientes que tienen. Nosotros, bueno, antes solo tenían 8 camas UCI en el Hospital San Rafael, nosotros habilitamos 4 adicionales. Pero esos 12 pacientes que tienen ahí en camas UCI van a pasar al hospital de CIFCO. Entonces, va a ser más o menos el tiempo de ese traslado a las instalaciones para comenzar, porque va a ser el personal élite que está ahí en el Hospital Nacional San Rafael el que va a comenzar en las instalaciones de CIFCO. Ellos son al final quienes van a decir el día exacto en el cual van a comenzar. Pero te comento, ¿verdad? Algunas de las cosas de CIFCO 1, además de tener la UCI crítica, hay otros espacios, por ejemplo. Nosotros construimos más de 400 metros de túnel. No es un túnel subterráneo, sino que es un túnel superficial. Son como pasillos cerrados, ¿verdad? Donde los pacientes y donde los médicos, más que todo, van a poder trasladarse entre los diferentes salones y diferentes espacios que se han habilitado ahí mismo en las instalaciones de CIFCO. Por ejemplo, ahí mismo en el túnel va a poder llegar a su área de descanso. Se habilitaron 2 áreas de descanso. El mismo túnel va a servir para poder ir al laboratorio clínico que se ha habilitado ahí, a la bodega de medicamentos, a la farmacia, clínico, al espacio donde está la comida. Incluye todos estos espacios. Va a poder llegar, por ejemplo, al área de administración. Entonces, el túnel de alguna manera ayuda a que no se salgan del hospital y que, digamos, ellos se encuentran con un traje de bioseguridad, cumpliendo toda la normativa hospitalaria, y que no puedan salir de ese sector y que de alguna manera se evite cualquier bacteria, cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que es un túnel de 400 metros. Se habilitaron baños también en cada una de las áreas.
5 baños en la UCI, se habilitaron, por ejemplo, 80 baños en otro sector de la UCI, y baños no solo para pacientes, sino que también para personas que tienen alguna discapacidad. Es decir, hemos hecho baños inclusivos también para cualquier persona que esté discapacitada. También hemos construido 80 duchas en el mismo sector. Es decir, esta es área nueva que se ha construido. Más de 30.000 metros cuadrados de construcción, y todo el centro hospitalario donde hemos intervenido. Al final, ya teniendo la última fase, vamos a tener más de 50.000 metros cuadrados que vamos a haber intervenido. Entonces, en CIFCO 1, además de eso, además de los túneles, además de los baños que hemos construido, los 80 baños y las 80 duchas, sí, también tenemos otro espacio como vestidores médicos, área de administración general, que ahí va a estar personal de oficina que de alguna manera va a administrar, sí, con datos médicos y todo, parte del hospital. El centro de monitoreo, que es un centro de primer mundo. Ahí hay pantallas, ahí hay todo un equipo tecnológico que se ha instalado junto con innovación. Y que hay cámaras, por ejemplo, en cada una de las unidades de cuidados intensivos. Es 360 que tenía el Hospital Nacional San Rafael. Es mucho mejor. Este equipo que se ha instalado no lo tiene ningún hospital de El Salvador, y estamos prácticamente a la vanguardia de la tecnología con esto. Incluso las cámaras, por ejemplo, detectan la temperatura que tiene cada uno de los pacientes. Por ejemplo, si alguien quiere entrar, ya sea al Salón 1 Internacional, donde van a haber pacientes, o si quiere entrar al pabellón centroamericano, la misma cámara incluso detecta si tiene mascarilla o no tiene mascarilla. Y si no tiene mascarilla, por ejemplo, no le abre la puerta. Entonces, todo está interconectado con las cámaras, tiene sensores, mide las temperaturas, de acuerdo al grado de temperaturas también te puede indicar, por ejemplo, todo el cuadro clínico del paciente, toda la información, los datos del paciente con las mismas cámaras, y que eso puede ayudar y facilitar la toma de decisiones de los médicos que van a estar monitoreando en el lugar, ¿verdad? Entonces, incluye toda la información de los pacientes que van a poder estar ahí, la temperatura, es decir, y diferentes datos de cada uno de los pacientes. Y como dice usted, el funcionamiento pues dependerá de toda esta etapa de acondicionamiento que haga el personal de salud. Vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, nos contará también cómo sigue la fase 2 de este proyecto en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. No nos cambies, son las 7:24. Llega más lejos, solicita ya tu crédito en Acocomet DRL y alcanzas tus metas. Acércate a las agencias de Acocomet DRL, afiliada a la red de cooperativa Fedecases. 7:29 en la poderosa radio cadena YSKL. Gracias por estar conectados también a través del Facebook Live de La Poderosa. Hoy hablamos en Punto de Vista con el ministro de Obras Públicas. Hay en desarrollo una segunda fase, ministro. ¿Qué comprenderá esta segunda fase y cuál es el nivel de avance que tiene en CIFCO 2? Sí, bueno, si querés solo te comento los espacios rapiditos de CIFCO 1, que tenemos las UCI, ¿verdad? Sí, lo que explicaba de UCI. Ahorita ya habilitamos las 400 UCI, las camas, ¿verdad? Con sus respectivos vestidores equipos, médicos, la administración general, baños para pacientes, los túneles, farmacia de medicamentos, ¿verdad? Todo esto está en área, CIFCO 1. Todo eso en CIFCO 1, un área de alimentos, una bodega de medicamentos, una estancia de médicos, un área de administración. Tenemos 2 áreas de descanso, una para mujeres, otra para hombres. Tenemos el túnel, ¿verdad? Como habíamos mencionado, de más de 400 metros que hemos construido, el laboratorio clínico, un banco de sangre también que está en el lugar, y una planta de aguas residuales que también se ha construido. Eso es lo que contempla al final CIFCO 1, que es la primera parte. De ahí tenemos CIFCO 2, que van a ser 664 camas, como lo mencionaba ayer el presidente, 664 camas UCI. Prácticamente la infraestructura, todo el sistema de aires médicos, oxígeno, toda la infraestructura ya está completada para poder garantizar las 1064 camas, tanto las 400 de CIFCO 1 y las 664 de CIFCO 2.
Ahorita, obviamente, una de las cosas más complicadas ha sido la compra de equipos, que hemos tenido que competir con diferentes países a nivel internacional, y son los equipos que de alguna manera estamos esperando que vengan. El próximo mes nosotros esperamos ya inaugurar la segunda etapa de CIFCO, que es CIFCO 2, para poder garantizar ya la atención y tener más de 1000 unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿y cuál es el equipo que se espera que llegue? ¿El equipo que llegará en los próximos días, ministro, será para CIFCO 2? Para CIFCO 2, ahí estamos hablando de ventiladores, monitores, camas hospitalarias, entre otros, ¿verdad? Estos ya están a punto de venir. Con esto vamos a garantizar también ya las 1064 camas UCI que vamos a tener en las instalaciones de CIFCO. Y con eso completamos ya la segunda etapa, que es CIFCO 2. Luego de inaugurar el próximo mes CIFCO 2, obviamente paralelamente estamos trabajando en la construcción de un edificio de 3 niveles, que ojalá no lo lleguemos a ocupar, pero de alguna manera nos estamos preparando para que sea todo un complejo, todo un centro médico, y garantizar la atención de la mayor cantidad de pacientes posibles. Porque la idea del edificio es al final ampliar la capacidad de atención que vamos a poder tener. Gracias a Dios todo lo hemos hecho en tiempo récord. Ayer cumplimos 100 días desde que el presidente dijo que iniciáramos con la construcción de este proyecto, y si nosotros lo tomamos como tiempos constructivos, solo en tiempos de construcción son más o menos 2 meses y medio lo que nos hemos tardado para construir, porque podemos hablar, por ejemplo, de un tiempo que hubo de diseño, de un tiempo de los estudios. Sí. Prácticamente el 14 de marzo fue que se puso un tuit para que nosotros iniciáramos. Prácticamente el 1 de abril ya teníamos la primera empresa contratada para que hiciera la obra civil de las más de 1000 camas UCI. Es decir, fue un tiempo récord, algo que tuvimos que hacer los estudios, tuvimos que hacer el diseño, es decir, tuvimos que hacer todo lo más rápido posible. Lo hicimos vía administración, vía nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas, ingenieros, arquitectos, entre otros. Yo subí ayer una foto porque son un equipo que de verdad ha trabajado 24/7, comprometidos en este proyecto para poder sacarlo lo más pronto posible. Y de ahí también están todos los obreros que participaron en el proyecto para poder finalizar con la construcción de todo esto, ¿verdad? Entonces, es un proyecto de primer mundo. Sí. Hoy que habla de los estudios, ministro, este estudio de suelo nos puede enviar a los ciudadanos una seguridad que es una obra construida bajo estos estándares, porque fíjese que cerca de CIFCO pasa una quebrada, y esto se había notado en algunos años como un punto muy vulnerable. ¿Qué le podemos decir a los oyentes sobre la seguridad del resultado del estudio de suelos y el diseño de la construcción del CIFCO 3, del hospital de 3 niveles que decir? Sí, bueno, de hecho cuando se construyó CIFCO en un momento se tuvieron que hacer los estudios de suelo, se tuvo que hacer todo para poder realizar la construcción, ¿verdad? Nosotros obviamente hicimos los estudios para poder garantizar y reforzar parte de la infraestructura ya existente, reconstruir partes que teníamos que reconstruir, infraestructura nueva que hicimos, para poder garantizar que sea una obra que de verdad vaya a tener una larga durabilidad, una obra de calidad. De hecho, antes de iniciar cualquier diseño hay que hacer el estudio. Sí. Las etapas de una construcción, lo primero es hacer los estudios, después el diseño y después la construcción. No puede iniciar nada si no tenemos los estudios. Entonces con esto hemos garantizado que sea una obra que cumpla toda la normativa de infraestructura necesaria de primer mundo, para poder garantizar que sea incluso infraestructura resiliente. De hecho, por ejemplo, ahí en la quebrada sabemos que se han dado problemáticas por años, inundaciones, entre otros, y de alguna manera también hay que realizar obras de mitigación, entre otro tipo de cosas. Pero esas son cosas que también se van a realizar para poder garantizar de alguna manera no solo el proyecto, sino que también comunidades que están en el sector y que pueden ser afectadas, ¿verdad? Ministro, ayer vi algunas fotografías y también videos sobre, decía, partes inconclusas de CIFCO, y es evidentemente porque lo que se inauguró ayer es CIFCO 1. Esto nos manda el mensaje que continúan los trabajos de construcción de CIFCO 2, pero usted nos puede aclarar también, porque me dice que la empresa llevaba un registro también del proceso de construcción. Sí, bueno, lo que pasa es que la empresa DISA
subió un video donde detalla todo el proceso constructivo, ¿verdad? Es decir, así igual nosotros lo subimos. Tuvimos que quitar el piso, volverlo a construir una serie de tuberías, de aguas negras, aguas lluvias, etcétera, ¿verdad? Pero para poder hacer, alguien pudiera haber solo tomado una captura y decir, bueno, así ha quedado, ¿verdad? Pero eso no significa que ha quedado así. Es decir, hay todo un proceso constructivo que se llega para poder terminar una obra y llegar a una obra final. En este caso, por ejemplo, ellos subieron el proceso constructivo que implica parte de lo que hicieron en CIFCO 1, parte de lo que hicieron en CIFCO 2, pero eso, decir, incluso en el video que ellos subieron, puede ser, hay partes que no están terminadas, pues, pero decir, sí las terminaron al final, pero en el video aparece porque es un proceso constructivo el que ellos están mostrando, pero viene alguien y le toma una captura y dice, bueno, es que esto está inconcluso, y no es así. De hecho, nosotros ya tenemos parte de la obra civil. Obviamente hay algunas cosas que todavía estamos esperando, como los equipos, y algunas cosas que vamos a hacer, como por ejemplo garantizar que digamos la infraestructura cumpla toda la normativa hospitalaria, que los equipos, por ejemplo, de aire acondicionados y todos los equipos necesarios estén funcionando en CIFCO 2. En CIFCO 1 ya tenemos el 100%. Ya tenemos más de un 80% en CIFCO 2 y esperamos 80% del nivel de avance. Más de un 80%. En realidad andaría cerca de un 85% aproximadamente, ¿verdad? Sí. Entonces, pero nosotros ya esperamos que el próximo mes ya inaugurar esa otra etapa y ya tener más de 1,000 unidades de cuidados intensivos, porque van a ser más de 1,000, van a ser 1,064. Entonces, pero ya las tuberías, los aires médicos, gases, todo eso ya está para las más de 1,000 camas UCI que vamos a Ministro, ¿y será permanente? Inicialmente se había conocido la idea que era un proyecto temporal por lo de la pandemia, pero ahora, ¿qué criterios se toman? ¿Puede considerarse un proyecto permanente este? Sí, nosotros desde el principio consideramos todos los insumos necesarios, desde que hicimos los estudios y todo, desde que hicimos el diseño también del proyecto, que fuera una obra permanente, una obra que sea un legado para nuestro país, un hospital de primer mundo. Pero se había dicho que podría trasladarse después en caso que las condiciones volvieran a la normalidad, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que si vos vas a invertir, por ejemplo, la cantidad de inversión que se va a realizar ahí 75 millones solo en acondicionamiento, ¿verdad? Pasa que es reconstrucción de infraestructura, construcción de infraestructura nueva, equipos. Bueno, solo por decirte, el Hospital del Seguro Social de San Miguel costó 82.83 millones y tiene capacidad para atender 160 pacientes. Y de estos son 7 camas UCI. Nosotros estamos teniendo un espacio con esta inversión que vamos a tener solo en las instalaciones de CIFCO 1,064, el edificio 1,200 pacientes, entre los dos 2,264 pacientes. Solo ahí, primero, mayor cantidad de pacientes, y lo otro que son camas UCI, es decir, al final vamos a tener más de 1,000 camas UCI y ellos solo 7 camas UCI. Es decir, 82.83, incluso ahí puedes comparar incluso precios y puedes comparar la cantidad, es decir, de verdad esta vez la inversión sí está llegando a nuestra gente. Y por ejemplo, hay otros países que están construyendo también espacios hospitalarios. Costa Rica hablaba, por ejemplo, de hacer un espacio que van a invertir 250 millones de dólares para tener una capacidad de 350 pacientes. Obviamente de estos son menos UCI, una parte de hospitalización general y otra parte son camas UCI. Y se van a tardar 2 años y 4 meses, eso en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, en Panamá, por ejemplo, hicieron una inversión millonaria. Más de 8 millones de dólares invirtieron para poder tener un espacio donde tienen 100 camas y de esas más o menos son 20 camas UCI. Y eso que es un hospital temporal. Temporal, sí, igual que Guatemala. Y de esas 20 son camas UCI, porque uno puede decir que son 100 camas, pero en este caso, en el de Panamá son 20 camas UCI y el resto son hospitalización general. Entonces, en Panamá, por ejemplo. Sí, es decir, y nosotros estamos construyendo más de 1,000 camas UCI que van a garantizar la atención ahorita en este caso de la pandemia de COVID-19, y después que todo este espacio de CIFCO va a poder ser un hospital
hospital, obviamente el Ministerio de Salud va a determinar el uso final, ¿verdad? Para qué lo vamos a usar, pero se van a poder crear otros espacios de oncología, por ejemplo, no sé, cirugía, etcétera, ¿verdad? Lo que Ahí depende ellos. lo que ellos determinen. Acompañando para a poder atender pacientes, van a tener un auditorio, por ejemplo, se puede mejorar después de la pandemia el auditorio y que ahí puedan tener conferencias, que vengan de otros países acá, porque este va a ser un hospital que va a ser ejemplo a nivel internacional. Acompañando todo este rápido proceso de avance en la construcción, ministro, ha estado también el componente de la transparencia. ¿Cómo va, digamos, los enlaces con la Corte de Cuentas? La presidenta de la Corte de Cuentas dijo que se había reunido con usted, porque también a la par de esto, como usted dice, es necesario que la población sepa cómo se están utilizando sus recursos. Sí, de acuerdo. De hecho, nosotros como gobierno, el mismo presidente de la República, fue el que dijo que nos auditara las ICIES, fue el que dijo que nos auditara la Corte de Cuentas para poder determinar cualquier anomalía que se llegue a dar en los procesos de compras en esta emergencia. Fuimos nosotros el gobierno de El Salvador fue el que pidió las auditorías concurrentes, tanto de las ICIES como de la Corte de Cuentas, para garantizar la transparencia. Somos nosotros los que estamos queriendo garantizar esa transparencia. Hemos hecho los procesos bien, incluso, por ejemplo, toda esta ley de emergencia, los lineamientos de la UNAC de alguna manera permitían incluso, por ejemplo, tener una cotización y elegir a una sola empresa. Nosotros en los procesos de construcción invitamos a diferentes empresas que participaran, hicimos nuestros procesos de evaluación y de los procesos de evaluación determinamos a qué empresa se le iba a adjudicar de acuerdo a los parámetros. Por ejemplo, si una empresa tenía estados financieros, insolvencia en los estados financieros, no la podíamos contratar, por ejemplo. Si no, iba a quedar un Chaparral, o iba a quedar una Diego de Holguín o un Bypass de la Libertad, ¿verdad? No queríamos que nos pasara lo mismo que el Bypass de la Libertad. Entonces, si no cumplía con los estados financieros, pues no se contrataba. Si, por ejemplo, nosotros habíamos determinado que el plazo era 70 días y la empresa ofrecía 120, 150 o 300 días, obviamente ya tenía cierta desventaja sobre otras que tenían otro plazo, pero eso ya estaba determinado de acuerdo a los criterios de evaluación. Eso es una emergencia, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, y hay empresas que toda esta información se ha entregado a los organismos que están todo lo que nos está pidiendo la Corte de Cuentas, todo se está entregando. Hay información adicional que nos están pidiendo. Nuestro equipo la está preparando también para seguirles entregando todo lo que nos vayan pidiendo. Es decir, vamos a garantizar que todo se vaya cumpliendo, que todo sea transparente. Nosotros desde el Ministerio habilitamos incluso, está la página de Comprasal, donde ahí todas las personas pueden ver todas las compras que se están realizando y todas las compras que se han realizado en la emergencia y ahora que ya no estamos en emergencia. Pero adicional de Comprasal, nosotros como MOP habilitamos una página en nuestra página web, habilitamos un link en nuestra página web para que todas las personas puedan ingresar y que ahí puedan ver cada una de las compras que realizamos, tanto para CIFCO como para atender otros temas de la pandemia. Reconstrucción de hospitales, reconstrucción, mejoramiento, ampliación, entre otros, equipos que se tuvieron que comprar, personal que se tuvo que contratar, etcétera, ¿verdad? Igual en lo de CIFCO, todas las empresas que se han contratado. Es decir, tenemos esa página donde las personas pueden ver el monto adjudicado, la empresa que se contrató. Hemos dado, el ministro de Salud casi que todos los días ha dado conferencias de prensa a la población informándole. No solo están las páginas web, no solo está las auditorías de la Corte de Cuentas que se están realizando, que ningún gobierno, de hecho, tuvo una auditoría en una emergencia. Nosotros somos los primeros que tenemos una auditoría concurrente de la Corte de Cuentas en medio de una pandemia a nivel mundial y de la primera emergencia. Y será una buena credencial, ministro. Entonces, y para nosotros era importante porque queremos hacer las cosas bien. Sí. Ministro, hay, como usted decía, un ambiente poco favorable en términos de marcos legales para atender la emergencia. El presidente ha enviado, dijo, la carta tanto a la Corte Suprema como a la Asamblea. Ninguno de los dos órganos de Estado se ha pronunciado. El diputado Guillermo Gallego se escribió anunciando que habían recibido la carta del presidente en la que se le solicita se le reactiven en los marcos legales para atender la emergencia. ¿Cuál será la alternativa en estos momentos, ministro, desde su perspectiva? Sí, lo que sucede es que Costa Rica, Guatemala, Honduras, es decir,
todos los países pueden tomar decisiones. Al final el ente rector es el Ministerio de Salud. Quien toma las decisiones en medio de una pandemia. Con el Código de Salud, en el caso con el nuestro, Código de ¿verdad? Salud, pero en el caso de nosotros casi que han declarado casi que inconstitucional el Código de Salud. Es decir, prácticamente nos han dejado, nos han quitado todas las herramientas que teníamos para tomar decisiones y para poder de alguna manera tomar las decisiones acertadas para contener y evitar que se sigan contagiando personas. Sobre todo lo de la Principalmente cuarentena, ¿verdad? con los temas de circulación. Es decir, lo que pasa es que a ellos, la verdad que lo que más les importa es la parte económica que la parte en realidad del bienestar de la población. Si de verdad les interesara el bienestar de la gente, evitar los contagios, al menos como los diferentes países del mundo tienen, que El Salvador no lo tiene y en medio de una pandemia, una emergencia a nivel mundial, sí. teniendo un alto grado de contagio. Eso significa que de alguna manera lo único que les importa es la parte económica, porque eso es lo que quieren. No quieren que el presidente tome decisiones sobre la circulación, que tome decisiones sobre temas de cuarentena, que no tome decisiones sobre eso, porque lo que quieren es la libertad económica. De hecho, podemos ver en las calles que la gente está saliendo, que está yendo a diferentes lugares. Incluso hemos tratado que se vayan cumpliendo las fases de reapertura y aún así hay muchas personas que no están cumpliendo esa fase. Pero es complicado poder de alguna manera regular esto. Podemos ver, por ejemplo, un policía, salió un video de un policía que le estaba diciendo a una de las personas que por favor que no saliera. Prácticamente el policía le estaba suplicando y diciéndole que se quedara en su casa, y entonces le dijo, mire, pero no hay ley que me pueda decir algo. Entonces, y eso de alguna manera, bueno, en otros países no hubiera pasado. Claro. Ministro, aquí nos están preguntando, dice, pregúntele qué piensa del caso de Coqui Aguilar, el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES. En el caso de él, parece que el ministro hizo la firma de esta orden comprando estas caretas a un sobreprecio, ministro. Sí, bueno, en este caso ya el presidente tomó la decisión de destituirlo de su puesto. Yo creo que es la mejor decisión, el presidente incluso lo dijo. Y si se encuentra alguna anomalía o algo en el proceso de compra, él mismo va a presentar los documentos, él lo mencionó, a la Fiscalía General de la República para que se haga toda la investigación y si hay alguna culpabilidad, pues se tiene que pagar, pues, ¿verdad? Nosotros queremos hacer las cosas bien. El gobierno quiere hacer las cosas bien y por eso es que se están tomando estas decisiones. Si alguien hace algo malo, pues tiene que ser castigado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar siempre de garantizar transparencia, de hacer las cosas como deben de ser. Algo que habla bastante de eso es ver la obra en CIFCO, es decir, eso es el dinero del pueblo salvadoreño reflejado en una obra. Antes, por ejemplo, las cosas quedaban en saquitos y no llegaban a sus destinatarios, sino que se los quedaban los gobernantes anteriores. Ahora las obras sí llegan a la gente, ahí se van a atender pacientes, entre otros. Ahí vamos a tener más de 1000 unidades de cuidado intensivo, vamos a tener un edificio de 3 niveles. Vamos a garantizar, y esa es una obra que ya la gente lo puede ver y son recursos que de verdad están llegando a la gente. El transporte de pasajeros, ministro, ¿hay criterios para presumir que se mantiene el 7 de julio para su reapertura? Sí, nosotros estamos tratando de tomar todas las fases y obviamente hubieron etapas de negociaciones donde el Ministerio de Economía estuvo involucrado con diferentes empresas para poder tomar todas las fases de reapertura y poder de alguna manera realizarlas, ¿verdad? Por ejemplo, el transporte público es de alto grado de contagio. Sí. Por eso es que se ha dejado hasta la última fase de hasta la segunda fase de reapertura. El 7 de julio es que se va a rehabilitar nuevamente el transporte público, pero que nosotros de alguna manera estamos teniendo reuniones con los transportistas para que cuando iniciemos lo hagamos primero de forma ordenada y tomando todas las medidas sanitarias, alcohol gel en las unidades, mascarilla, por ejemplo higienización que se tiene que hacer al menos 3 veces al día de cada unidad para poder evitar los contagios que se puedan dar en el transporte público. Obviamente sabemos que el transporte es uno de los principales focos de infección, más en nuestro país, que por años el transporte público, sus unidades han ido con una capacidad casi que triplicada o duplicada, ¿verdad?
Entonces son cosas que nosotros vamos a garantizar que no se den. Ya por ejemplo vamos a duplicar los controles vehiculares que vamos a tener en el transporte público, vamos a tratar de garantizar con nuestros inspectores de tránsito, gestores de tránsito, Policía Nacional Civil, Ministerio de la Defensa, que se vayan cumpliendo todas las cosas que nosotros estamos solicitando, bueno, que el gobierno está solicitando a través del Ministerio de Salud como parte de las normativas sanitarias que se tienen que cumplir. Bueno, ministro, gracias por habernos acompañado en este lunes 22 de junio, un placer. Estaremos pendientes del trabajo que ustedes siguen desarrollando. No, gracias a ti por la invitación y reiterarle al pueblo salvadoreño que la mejor medida que nosotros podemos tomar es quedarnos en nuestras casas. Hay que evitar, si no es necesario, no salir. Queremos que no se siga propagando esta enfermedad y la única forma es que tomemos todas las medidas sanitarias, tener alcohol gel, lavarse las manos constantemente, tener uso de mascarilla. Queremos al final hacer todo para salvaguardar la vida de los salvadoreños, por eso estamos reconstruyendo, mejorando y ampliando toda la red de hospitales, por eso hemos construido diferentes espacios en el Hospital El Salvador y hemos reconstruido otros espacios para poder garantizar la atención de pacientes, pero esto no es el todo. Lo principal es que tomemos las medidas sanitarias para evitar el contagio, así como se ha dado en diferentes países. De alguna manera queremos contener este virus. Muchas gracias. Gracias.